Hola, hoy vamos a hablar de análisis de sistemas eléctricos en sistemas ingenieriles. Nuestro equipo está conformado por Harry, Daniel, Alejandro y yo, Diego Yair. Empezaremos hablando de qué es un supercapacitor. En este caso, son dispositivos eléctricos capaces de sustentar una densidad de energía inusualmente alta en comparación con los capacitores normales. El uso del supercapacitor normalmente se usa para suavizar energía, tiene aplicaciones para motores robustos, ya sea barcos, submarinos, entre otros. Se emplea mucho para regular y almacenar de manera eficaz la energía. Lo vemos también en camiones de carga con la función de freno regenerativo. Y por último, pues también está usado para la memoria de computadoras, relojes, cámaras, entre otras cosas. ¿Qué es un circuito equivalente? Un circuito equivalente es la representación simplificada de un circuito. A pesar de que ya no es tan complejo, aún así tiene que representar el mismo comportamiento que el circuito original. Estos son materiales que usamos durante el reto. Empezaremos hablando del multímetro. Es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos. Por lo general, el multímetro arroja resultados en amperes para la corriente, volts para la tensión y ohms para la resistencia. De ahí nos seguimos con el osciloscopio. Es un instrumento de medición que tiene como función graficar la magnitud de una señal eléctrica con respecto al tiempo. Este dispositivo se usa para medir las ondas de voltaje y observar el comportamiento de circuitos eléctricos. De ahí continuamos con la resistencia. Su función es actuar como una oposición al paso de electrones, reduciendo así la carga que viaja por el sistema. Ahora, el generador de funciones genera diferentes formas de ondas de manera gráfica, ya sea sinusoidales, cuadradas, triangulares, principalmente. Este dispositivo genera, duplica y crea señales desde cero. Y por último, la fuente de voltaje. Son equipos los cuales suministran voltaje de carga. Circuito en serie. Un circuito en serie se caracteriza por tener una resistencia conectada una tras otra. Es decir, todas van en la misma línea y la corriente sigue un solo camino. Como podemos ver en el circuito en serie que tenemos al lado, en el lado del texto. Circuito paralelo. Se caracteriza porque al contrario que los circuitos en serie, estos dividen la energía teniendo las resistencias conectadas en línea paralela, como tenemos en la imagen. ¿Qué es la ley de Ohms? Es uno de los principales principios de la electricidad, que establece que la diferencia potencial que se aplica en los extremos de un conductor es directamente proporcional a la densidad de corriente que circula por este, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Y por qué es necesario el uso de un circuito equivalente para moldear un supercapacitor? Debido a que de no hacerlo, los cálculos serían muy complicados, además de que la proporcionar grandes cantidades de energía, esto podría causar grandes accidentes. Bueno, pues aquí tenemos la tabla de componentes, los materiales que utilizamos para nuestros circuitos elaborados en las prácticas. El primordial es la fuente de voltaje, que se encarga simplemente de suministrar toda la energía a nuestro circuito y pueda funcionar. Las resistencias son aquellas que se encargan de controlar un flujo de energía, para así evitar cualquier incidente con los componentes y que trabajen con el estándar que deben de trabajar mediante voltaje. Los capacitores simplemente almacenan energía para los circuitos y pues tienen sus tiempos de descarga y de descarga que son demasiado rápidos. Y el circuito equivalente, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es uno de los componentes primordiales. Se dice que este es un circuito completo, ¿eh? Es difícil de leer y simplemente lo que hacemos es simplificarlo con las mismas, el mismo comportamiento y mismas condiciones. Aquí tenemos el modelo que replicamos en el T-Space. Ahorita más adelante les voy a volver a mostrar ese circuito. Aquí simplemente tenemos una pequeña gráfica que representa el modelo de nuestro circuito y cómo es el comportamiento que tiene conforme al tiempo y el voltaje. El modelo de ecuaciones diferenciales, simplemente son los cálculos. Voy a tratar de generalizar y no voy a adentrarme tanto en ello. Tenemos el mismo circuito que vimos anteriormente. Aquí se obviamente la cuestión 1 y 2 en la primera hoja que observamos a la izquierda. La cuestión que la 1 la obtenemos desde la fuente de voltaje que es E y comenzamos hacia el lado derecho que el signo positivo y simplemente vamos tomando el primer signo de cada uno de los componentes que se encuentran resistencias y capacitores. En este caso más B1, más B2, más B3 y abajo solamente sustituimos para tener todo en función de I y R y poder desglosarlo con simplemente reglas algebraicas básicas. Aquí en la segunda hoja es igual, solamente vamos sustituyendo y sustituyendo para lograr desglosar las ecuaciones y llegar a la solución de la ecuación diferencial. Y igualmente a la derecha con un par de cálculos para obtener las ecuaciones finales.
Aquí tenemos el cálculo de constante de tiempo, que lo realizamos en nuestra última práctica solamente para más o menos ver si era acorde a lo que nos mostraba en nuestro osciloscopio, ya que el día de la última práctica, mediante el generador de funciones, colocamos todos los valores que teníamos del circuito, todo lo que conocíamos sobre él, y la gráfica nos debería representar su punto máximo en tan solo 0.6 segundos, o en este caso 610 milisegundos, que sí nos quedó similar. Ok, aquí tenemos la simulación que hicimos en el Spice. Aquí está el circuito con los valores que utilizamos para hacer los cálculos. Y pues aquí están las gráficas que se nos arrojaron. La verde representaría la carga y la azul representaría la corriente. Y pues lo que tuvimos que hacer a continuación sería meter un programa MATLAB con los cálculos que hicimos para verificar que las gráficas sean similares. Y pues se nos piden dos casos, uno con las originales y otro diferente. Y pues para lograr esto modificamos las resistencias para no mover el capacitor. Entonces aquí tenemos el primero, que es con los valores originales de los cálculos. Y como podemos ver, la primera gráfica es la de la carga, segunda es el voltaje y tercera es la corriente. El eje horizontal siempre es el tiempo y el vertical pues es su respectivo nombre. Y pues aquí tenemos que sí son bastante similares, o sea, su diferencia es mínima. Y acá para lograr el RC de 100, pues tendríamos que utilizar una resistencia negativa, la cual es imposible. Entonces usamos un parecido, que serían una de 10 ohms. Y las gráficas ahí las pueden apreciar. Conclusiones. Al finalizar este reto nos llevamos muchas cosas con él, tanto en conocimientos, conceptos, habilidades, ya sea en el aprender acerca de los capacitores y cómo es su funcionamiento de una batería y los componentes que la constituyen, como la matemática, cómo es de suma importancia para su buen funcionamiento. Esto y otras cosas son lo que nos hemos aprendido a lo largo de la elaboración de este reto. Y también el uso de simuladores con el fin de recrear nuestro circuito, pero en un formato digital.